papel manchado de tinta no cambiará nada, deja de soñar. En el barrio de La Loma todo sabía a pan recién hecho y a domingos largos donde la gente se sentaba a la puerta a mirar la vida pasar. No era un barrio perfecto ni mucho menos bonito en las guías turísticas, pero tenía alma. Tenía tiendas que pasaban de generación en generación, escaleras donde los niños aprendían a empujar patinetas, y una plaza con un jacarandá que en primavera hacía llover pétalos morados sobre las cabezas de cualquiera que se atreviera a caminar por debajo. En una esquina, con la puerta siempre entreabierta y una campanita que sonaba como una risa, estaba la imprenta La Aurora. La Aurora no era una imprenta cualquiera. Había sido fundada por un tipo que hacía cartas de amor a pluma y tarjetas de presentación con relieve. Pero los tiempos cambiaron, y los clientes dejaron de escribir a mano, y las máquinas digitales empezaron a hacer lo mismo por menos dinero. Aún así la imprenta seguía en pie porque algo más que tinta se respiraba ahí. Era un lugar donde las manos sabían de memoria el peso de la tipografía y donde las historias que la gente traía quedaban impregnadas en el papel como si fueran parte de su fibra. Lalo tenía 23 años y trabajaba en La Aurora desde que tenía 17. No era un graduado de una carrera famosa ni venía de una familia con apellidos que se respetaran en reuniones. Su familia eran su papá José que reparaba radios antiguos y su mamá Blanca que vendía tortas en el mercado. Lalo no había querido seguir el oficio de sus padres. Le gustaba lo de las letras, lo de entender por qué una letra grande hacía que las palabras sonaran con orgullo y por qué una cursiva podía susurrar un secreto. Aprendió a arreglar tipos, a mezclar tintas, a limpiar rodillos y a escuchar a la máquina cuando la máquina quería descansar. A veces la tinta manchaba sus dedos y se quedaba con esa mancha por días como si la imprenta le hubiese dejado una marca de identidad. La Aurora vivía tiempos complicados. Cada mes los de la urbanización nueva abrían un negocio nuevo que prometía facilidad y precio bajo. Los pedidos en la imprenta eran menos, y cuando llegaban eran para bodas que se celebraban en hoteles con mesas tan largas que nadie miraba a los invitados a los ojos. Además el señor Ortega, dueño de una papelería cercana, había abierto un servicio de impresión rápida y tenía mejores precios. La Aurora perdió clientes y ganó deudas. Para colmo del desastre, la empresa de publicidad que manejaba grandes volúmenes de trabajo había decidido contratar máquinas en serie en lugar de apoyar a los talleres locales. En medio de eso, había algo que no calculaban. La imprenta guardaba archivos que nadie revisaba porque parecían estar rotos por el tiempo. Cajas con cartas sin entregar, libretas de apuntes, folletos de campañas que fracasaron, y sobre todo una caja cerrada con llave que pertenecía al viejo fundador y que nadie en el barrio recordaba cuando se abrió por última vez. Era una caja de madera con una inscripción desgastada pero aún legible. La caja decía Archivo de Historias. La llave la tenía la hija del fundador que había muerto hacía años y que solo venía los domingos a cambiar una lamparita o a revisar que la imprenta no se olvidara de respirar. Una tarde lluviosa de abril, cuando el viento empujaba la ciudad como si quisiera arrastrarla, la hija volvió a aparecer. Se llamaba Clara y tenía una voz que no parecía de ciudad ni de pueblecito. Había vivido fuera, había estudiado, y había vuelto con 2 maletas y una decisión. Le cedió la llave a Lalo y le dijo que revisara la caja, que tal vez entre esos papeles estaba el valor real de la Aurora. No dijo más. Se sentó en una silla vieja con la mirada perdida y un termo de café en la mano. Lalo tomó la llave y sintió un peso extraño en sus dedos como si la madera le transmitiera historias apenas dormidas. La caja olía a polvo y a nostalgia. Dentro encontró sobres, paquetes de hojas atadas con hilo, y una serie de postales cuidadosamente embaladas. Lo que más le llamó la atención fueron las cartas sin remitente con fechas de hace décadas. Algunas eran cartas de amor, otras eran notas de pelea, otras confesiones, y hay una que solo decía gracias. Lalo empezó a leer en voz baja como si temiera despertar a alguien. Cada carta era un universo. Había amoríos que no llegaron a buen puerto por orgullo, reconciliaciones soñadas, secretos de familia, y peticiones que parecían botellas lanzadas al mar buscando respuesta. La imprenta se volvió un santuario de historias. Mientras la lluvia seguía su persuasión sobre el techo y la ciudad encendía luces, Lalo se dio cuenta de que esas cartas, muchas de ellas, nunca llegaron a su destino. Por alguna razón nadie las había entregado o tal vez habían sido guardadas a propósito. Era raro porque en esa esquina del barrio la gente todavía conocía el valor de una carta personal.
Lalo pensó que si la gente les diera otra oportunidad a esas palabras, quizá la loma despertaría de la anestesia moderna. Quizá la imprenta podría volver a tener sentido si lo que imprimían no eran solo etiquetas o menús fríos sino historias que hicieran que la gente se mirara otra vez. La idea apareció así, de manera casi imperceptible, como cuando una melodía se pega al oído. ¿Y si la Aurora tuviera una ruta de cartas? ¿Y si esas cartas encontraran gente real que quizá había olvidado a alguien o que necesitaba escuchar aquellas palabras? Lalo no era ingenuo. Sabía que la política de la imprenta no era la de repartir papeles perdidos de otros tiempos. Tenía facturas, deudas y la contabilidad le gruñía cada mes. Pero también sabía que las cosas más importantes nunca empiezan por el balance. Empezaron por una chispa, guardar lo que le duele en un cajón. Otras veces alguien impidió que se entregaran. No te metas en líos que no te corresponden. Lalo entendió el riesgo y la contradicción. Clara quería proteger la memoria y también evitar que el pasado trajera problemas. Aún así, al ver cómo Lalo arreglaba con cuidado una carta rota con cinta y cómo hablaba con cariño de cada línea, algo cambió en ella. Al final, con una mirada que mezclaba temor y confianza, dijo: está bien, pero hazlo con cuidado y no rompas nada que no se pueda armar. Lalo empezó despacio. Seleccionó una carta que parecía inocua. Era una postal sin remitente dirigida a una tienda de abarrotes que había cerrado hacía años. La destreza de su mano era la de quien ha tratado con papel toda la vida y logró restaurarla sin que se le notara. Luego salió a la calle con la postal doblada en el bolsillo, como si llevara una responsabilidad sagrada. La Loma era un barrio donde la gente todavía atendía la puerta, donde las abuelas se asomaban para ver pasar a los niños, y donde los nombres no se reinventaban cada semana. Lalo preguntó por el viejo puesto de abarrotes y la respuesta fue una mezcla de nostalgia y sorpresa. El lugar ahora era una casa con rejas y una cortina que temblaba con el aire. Preguntó por la señora que atendía y un hombre en la puerta dijo: vive aquí su hija. Lalo pidió si podía entregar un recuerdo y la hija, con la mirada curiosa, le abrió. La mujer rompió a llorar cuando leyó la postal. Recordó su infancia, el olor del pan, el aroma de cuando su madre freía. Aquella postal no cambiaba su vida ni la de nadie, pero hizo que en la casa entrara una memoria que estaba encerrada. Fue suficiente para Lalo. Cuando volvió a la imprenta, la sensación que traía en el pecho era como de haber plantado una semilla. No todo iba a ser gloria ni grandes titulares. Algunas cartas solo reavivaban recuerdos, otras a lo mejor abrirían heridas. Pero Lalo sintió que algo empezaba a moverse en el barrio. Pronto la imprenta se llenó de voluntarios sin que nadie lo dijera oficialmente. Vecinos que pasaban por la esquina se quedaban a mirar y a ayudar. Había un señor que vendía helados y que por las tardes venía con una bolsa de mangos para negociar precios. Una estudiante de universidad que vivía a media calle ofreció hacer cartografías digitales para saber a quién le pertenecían las cartas. Una señora que cosía pañuelos vino a ayudar a restaurar los papeles frágiles. La comunidad empezó a sentir que la Aurora no era solo un negocio en dificultades sino un lugar donde la historia del barrio se podía reparar. Empezaron a llamarlo el Proyecto Cartas Perdidas, aunque nadie quería un nombre demasiado solemne. No todo fue ingenuidad ni idealismo. Muy pronto llegaron los primeros problemas. Algunas cartas pertenecían a familias que ya no se hablaban. Había palabras que podían reabrir peleas. Había secretos de amores que terminaron mal. Lalo tuvo que ponerse en el dilema ético de decidir si debía entregar ciertas cosas. No quería ser cómplice de provocar malestares innecesarios. Aprendió a leer entre líneas y a preguntar sin preguntar a través de terceros. Si una carta podía hacer daño en vez de traer alivio, la guardaba o buscaba la manera de entregarla con prudencia. No siempre acertó. El verdadero conflicto llegó cuando alguien más se enteró de la iniciativa y no estaba contento. El señor Ortega, el dueño de la papelería, vio cómo la Aurora volvía a tener movimiento y se empezó a poner nervioso. Se acercó a la imprenta con una sonrisa fría. Dime otra cosa, Lalo, dijo Ortega con voz de quien sabe que tiene casa y coche. No puedes andar repartiendo cosas de otros como si fuera un proyecto altruista. Esto es negocio. Si quieres ayudar, te doy un consejo. Cobra por el servicio y aprende a ganar dinero. Lalo se quedó callado. Ortega representaba la lógica del mercado y la preocupación por la imprenta se mezclaba con su propia visión del mundo.
Era cierto que la Aurora necesitaba dinero, pero cobrar por algo que revertía la historia y el sentimiento le parecía a Lalo desnaturalizar aquello. Además apareció un rumor que la imprenta estaba manipulando cosas para sacar provecho. Alguien dijo que Lalo leía las cartas para obtener datos y venderlos a empresas. Otro rumor más cruel decía que estaba buscando información para chantajear. Las palabras corrieron como chispa en pasto seco. Eso hizo que algunas familias se retraigan y que el proyecto perdiera cierta visibilidad. Lalo comprendió que además de restaurar papel debía reparar confianza. No todo era encono y malentendidos. Hubo momentos que confirmaron la belleza de lo que estaban haciendo. Un domingo por la tarde llegó a la imprenta un sobre cerrado con el sello de una escuela que ya no existía. La carta dentro era simple y hablaba de un maestro de primaria que había enseñado a generaciones a soñar. Lalo y los voluntarios llevaron la carta a la antigua escuela que ahora era un centro cultural. Allí encontraron al maestro, ahora viejo y con las manos temblorosas. Cuando leyó la carta, la emoción lo dejó sin palabras y por un rato volvió a ser aquel hombre que repartía tizas y paciencia como si fueran caramelos. Hubo abrazos, risas y alguien trajo un pastel improvisado. Esas cosas no salían en redes sociales ni se convertían en nota de periódico. Eran pequeñas historias que, multiplicadas, empezaban a transformar a la Loma. Mientras tanto, la vida personal de Lalo también se enredó. Empezó a sentir algo que no esperaba por Clara. Al principio fueron miradas discretas en la imprenta, luego charlas acerca de los materiales y de qué color debía tener un título importante. Clara había vuelto al barrio con su maleta pero también con un cansancio de ciudad grande. Le gustaba la tranquilidad del lugar y sin pensarlo se encontraba ayudando con el proyecto. Lalo no era un tipo elocuente con las palabras de amor. Nunca supo decir te quiero de manera convencional. Pero cuando veía a Clara ordenar pilas de papel o mezclar tinta fabricada por ella con cuidado, sentía que su corazón hacía algo parecido a un latido fuera de ritmo. No tenía coraje para decirlo en voz alta. Tal vez porque en su vida había aprendido a decir las cosas con tinta. Un día, una carta llegó que cambió el ritmo de todo de manera inesperada. Era una carta sin sobreatada con un hilo amarillo. En la portada llevaba una frase escrita con letra temblorosa que decía para quien necesite creer. No tenía destinatario ni remitente. Solo esas palabras y dentro un texto que hablaba de perdón y de alguien que dejó la ciudad hace 30 años después de un error que había pagado con silencios. Hablaba de querer volver y de no saber cómo pedir perdón sin que se lo tomaran como un intento de manipular. Lalo sintió que la carta le quemaba las manos. ¿Cómo se entrega esto?, preguntó a Clara. Ella levantó la vista y dijo con una voz suave: hay que encontrar a quien se sienta llamado a recibirlo. Y añadió: a veces las cartas no son para quien las pidió sino para quien necesita escucharlas. La búsqueda del destinatario los llevó por calles que creían conocer. Preguntaron en tiendas, en oficinas, en plazas. A veces la gente respondía con risas, otras con miradas largas que decían lo mismo que las risas. Hasta que dieron con un hombre que llevaba años lejos del barrio. Vivía en otro estado y volvía en ocasiones para drenar recuerdos. Su nombre era Julián y tenía en la mirada algo quebrado. La carta lo dejó sin hablar por un tiempo. Luego se quedó en silencio y dijo: no sé si tengo derecho a recibir esto. El peso de las palabras lo dejó temblando. Al final, después de una tarde de conversaciones que olían a café y a cigarrillo, decidió dar un paso. Quería pedir perdón. La noticia se corrió por el vecindario con un nervio nuevo. Algunos recordaban el nombre y la historia que lo hizo irse. Otros no. La posibilidad de un reencuentro trastornaba el aire como una guitarra que suena desafinada hasta que alguien la corrige. Mientras la imprenta se convertía en oficina de cartas, la presión externa también fue en aumento. Ortega intensificó sus quejas. Los rumores se volvieron acusaciones en un correo que alguien envió al ayuntamiento. Comentarios en redes sociales locales empezaron a cuestionar la integridad de la Aurora. Gente que nunca había puesto un pie en la imprenta se sentía autorizada a juzgar. Un día llegó una visita oficial. Un inspector del ayuntamiento pasó por la puerta y pidió ver los registros. Lalo mostró lo que pudo. Explicó con honestidad su proyecto y cómo buscaban devolver cartas a sus dueños. El inspector anotó con un bolígrafo sin levantar la mirada como si todo fuera un trámite.
Al terminar dijo: bien, vean que no se metan en problemas. No se ensañen ni provoquen a nadie. Lalo no supo si eso era advertencia o apoyo. Lo que sí sabía era que el margen de error se había reducido. Una noche, después de cerrar la imprenta y con la lluvia golpeando otra vez, Lalo se sentó en la acera frente a la aurora y miró las luces del jacarandá. Tenía en la mochila varias cartas por entregar y una lista de nombres que parecía un mapa de cosas por cerrar. Pensó en su papá arreglando radios y en su mamá ajustando el relleno de las tortas. Pensó en el miedo de Clara y en la ironía de que algo tan frágil como una carta pudiera generar tanta tormenta. Se dio cuenta de que había empezado algo que ya no le pertenecía solo. Era del barrio, era de la gente, y también de los que estaban fuera observando. Cerró los ojos y dijo en voz baja: no sé cómo va a acabar esto, pero mientras haya una persona que necesite leer una palabra que no pudo escuchar antes, yo voy a seguir. Esa misma semana decidieron organizar una pequeña lectura pública. No querían grandes escenarios, ni permisos, ni escenografías. Solo una noche en la plaza con unas sillas, café y una lista de cartas restauradas. La idea era simple: leer en voz alta relatos sin revelar autores para que lo importante fuera el acto de escuchar. La iniciativa se llamaría La Noche de las Palabras que Llegan. La comunidad respondió con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos vecinos ofrecieron sillas, otros trajeron mantas. La imprenta imprimió pequeños boletines a modo de programa con tipografías antiguas que le daban un toque de ceremonia. Ortega se negó a colaborar sin decir por qué y algunos sospecharon que la negativa no era casual. La noche elegida fue un jueves. Un jueves donde el barrio parecía respirar con cautela. El jacarandá prestó su sombra, las farolas encendieron un tono cálido y la plaza se llenó de gente que traía historias en los ojos. Al principio el público fue tímido. La primera carta fue una misiva pequeña que hablaba de un niño que pedía a su padre que regresara de la guerra. Era simple y cruda y dejó a más de uno con la garganta apretada. Nadie sabía quién era el autor ni a quién iba dirigida. Lo que importó fue que en ese momento más de 10 personas compartían la misma tristeza. La segunda carta provocó risas. Hablaba de un conflicto por un plato de frijoles que terminó con dos familias enemistadas por años. Entre risas y lágrimas la plaza empezaba a transformarse. La gente se miraba diferente y los teléfonos dejaron de usarse por un rato. Pero al término de la lectura apareció un tipo en la esquina que gritó con voz áspera: ¿eso es un circo que se creen? ¿Quién les dio permiso para desenterrar recuerdos? La voz era la del señor Ortega. Su enojo no era con la gente sino con la idea de que algo intangible estuviera ganando fuerza por sobre su sentido de la propiedad. Algunas personas se murmuraron cosas e incluso hubo quien aplaudió la intervención. Ortega no entendía que la vida no se arregla con la contabilidad. Su rabia lo hizo atravesar la plaza y agarrar el micrófono que habían puesto para la lectura. Habló de reglas y permisos y de la necesidad de respetar el proceso. Lalo se acercó con calma y dijo: Ortega, esto no es tu competencia. No buscamos lastimar. Ortega respondió de mala gana y dijo: entonces quiten esto y vuelvan a su imprenta antes de que yo haga algo que lamenten. La tensión se calentó como si alguien hubiera encendido una hornilla. La plaza se dividió por un momento entre quienes defendían la lectura y quienes pedían que todo volviera a la normalidad. Justo cuando parecía que la noche iba a terminar en pelea, algo sucedió que nadie esperaba. Un hombre de mediana edad se levantó de la primera fila y dijo: yo quiero hablar. Tenía la voz entrecortada y la cara cubierta de arrugas que hablaban de batallas largas. Caminó al centro y dijo sosteniendo una carta que había llevado en el bolsillo hace años: esta carta es mía. Se la habían dado a mi madre y la perdimos. La perdió alguien que la quería mucho. Si esta gente la trae otra vez, yo quiero escucharla. Ortega se quedó inmóvil. Un silencio profundo envolvió el lugar. El hombre empezó a leer y al hacerlo la plaza se tornó más humana que cualquier reglamento. Cuando terminó dijo: no quiero venganzas ni juicios. Solo quería escuchar la voz que se fue hace tiempo. Ortega vio a su alrededor el rostro de vecinos, de antiguos clientes, de personas que alguna vez compraron su papel. Se dio cuenta de que su enojo era pequeño frente a la necesidad de la gente de ser escuchada. Sin decir nada se fue. La noche concluyó entre aplausos y conversaciones en voz baja. Gente que no se hablaba desde años cruzó palabras y promesas de encuentro.
Lalo salió de la plaza con los zapatos llenos de tierra y un cosquilleo nuevo en el estómago. Sabía que no todo sería fácil. Sabía que el mundo de permisos y de negocios siguiera al acecho. Pero también había algo claro que no se podía medir en cuentas. La Aurora había dejado de ser solo una imprenta. Al volver esa madrugada al taller, se encontró con una nota pegada en la puerta. Decía en letras grandes y torcidas: cuidado, no toques lo que no te pertenece. Sin firma. No era la primera advertencia, pero su presencia siempre agrandaba el misterio. Lalo la miró y sintió un escalofrío. Sabía que había personas que preferían que la historia se quedara en silencio. Sabía que había riesgos. Pero también sabía que si la imprenta se cerraba sería perder el único espacio donde las palabras volvieron a importar. Cerró los ojos y murmuró otra vez: no sé cómo va a acabar esto, pero lo voy a intentar. La mañana siguiente la imprenta recibió una carta diferente. Era un sobre blanco sin sello que contenía una invitación para una reunión en la delegación. Les pedían una explicación sobre su actividad y les asignaban una fecha para presentarse. La tinta del sobre no tenía buen olor. Era oficial. Lalo sintió que el proyecto había alcanzado una encrucijada. Tenían que decidir cómo explicar a unos funcionarios que lo que hacían era devolver historias y que a la vez buscaban salvar un negocio. Clara se acercó y apoyó su mano en su hombro como si con eso pudiera transmitirle coraje. Vamos a ir, dijo tranquila, y añadió: lo haremos con la verdad por delante. El día de la reunión llegó con un cielo plomizo que prometía lluvia. En la delegación el ambiente olía a papeles y a café viejo. Un funcionario con gafas gruesas abrió la carpeta y empezó a revisar sus notas. Habló de normas y de protocolos y de la necesidad de verificar que nadie estuviera manipulando datos. Lalo explicó cómo nacieron las cartas, cómo las restauraban y cómo las entregaban. Clara dijo que todo se hacía con respeto y que había un código ético para no revivir daños. Los funcionarios oyen y hacen preguntas que buscaban agujeros en la historia. Todo fue un trámite tenso que al final terminó en una pequeña advertencia y en la obligación de llevar un registro. No era un cierre definitivo, pero sí un recordatorio de que la ciudad era parte del sistema y que las reglas importaban. Al salir de la delegación la lluvia estuvo a punto de romperse. Lalo y Clara caminaron de regreso a la imprenta mojados pero con la sensación de haber pasado una prueba. Al entrar, la Aurora los recibió con el olor a tinta mezclado con la madera. La caja de archivo de historias estaba sobre la mesa como un corazón que todavía latía. Lalo la miró y pensó en todas las cartas que aún quedaban. Había historias de dolor, de rencor, de amor y perdón. También había una que tenía una nota aparte que decía no entregar sin antes preguntar a la ciudad. La nota lo dejó inquieto. Pero entendió que la ciudad también era parte de la decisión, que el barrio tenía voz y que la Aurora no podía decidir sola. Esa noche, mientras cerraba la imprenta, Lalo puso en el mostrador una caja pequeña con una inscripción nueva hecha con una tipografía que él mismo diseñó. La caja decía Ruta de las Cartas. Era una decisión formal de que aquello ya no era una casualidad. La caja, la imprenta, la gente y el barrio estaban en marcha. Afuera, el jacarandá soltaba hojas que giraban en el aire como si fueran respuestas posibles. Lalo miró a Clara y dijo con voz baja: vamos a ver qué sale. Ella sonrió y le respondió con esa honestidad que ya lo envolvía: no está solo. Y con eso, sin grandes celebraciones, cerraron la puerta para descansar. Lo que no sabían era que la ruta de las cartas iba a poner a prueba no solo su paciencia sino la esencia de lo que significa recordar. Y que detrás de una de esas cartas había una verdad que iba a tocar la vida de una persona poderosa del barrio y que esa persona no estaba dispuesta a dejarse cambiar. La Aurora se preparó para las aguas que venían. Lalo sintió que la imprenta ya no era suya en exclusiva. Era de todos y también de los que todavía no se atrevieron a entrar. La mañana después de la noche de las palabras que llegan la imprenta olía a café frío y a tinta recién mezclada. Los apoyos llegaban en pequeñas dosis pero constantes. Gente que antes pasaba sin mirar ahora traía historias en mano. Una señora mayor dejó un sobre con una deuda pagada por error en los años 70. Un muchacho dejó un poema que su abuelo nunca llegó a recitar en voz alta. Todo eso parecía cerrar. Agujeros viejos en la memoria del barrio. Sin embargo, las cosas no se quedaron en nostalgia. Pasaron apenas unos días cuando una carta antigua,
la que estaba atada con hilo amarillo y decía para quien necesite creer, empezó a girar como una rueda que no se detiene. La ruta de la aurora había sido discreta hasta entonces, pero aquella carta traía un rumor con peso. Alguien susurró el apellido Ramírez en la plaza y de inmediato la conversación cambió su tono. Ramírez era un apellido con sombra en la loma. Tenía poder, recursos y una manera sutil de hacer que las cosas se movieran en una dirección que convenía a sus intereses. La carta hablaba de un error viejo de juventud y de un hijo que nació y que desapareció de la vida de su autor. No decía nombres. No señalaba lugares exactos. Solo hablaba de la necesidad de pedir perdón frente a quien lo merece. Cuando Julián leyó el papel en la mesa de la Aurora, sus manos temblaron. No por miedo sino por la palabra perdón que parecía llamarlo de lejos. No sabía si era para él o si era solamente una trama de nostalgia de algún remitente anónimo. Lo que sí supo fue que la carta requería delicadeza. Clara y Lalo decidieron proceder con cautela. Buscaron indicios, hablaron con viejos vecinos y crearon un mapa de posibilidades. El mapa se llenó de nombres y de direcciones. Algunos números coincidieron con historias que la Loma ya sabía de memoria. Entretanto, el asunto llegó al oído de alguien que prefería que ciertas cosas siguieran enterradas. Don Ramiro Ramírez, empresario y presidente de la Asociación de Comerciantes de la zona, desayunó aquella mañana con un periódico que hablaba de la imprenta. En la página de Sociedad se mencionaba la noche de las palabras que llegan con un tono de curiosidad y cierto paternalismo. No fue hasta que alguien le leyó parte de aquella carta que el color se le fue del rostro. No porque la carta mencionara su nombre sino porque hablaba de hechos que coincidían demasiado con una historia de su juventud que nadie, o casi nadie, debía recordar. Don Ramiro tenía algo que pocos en el barrio tenían. Dinero, sí, pero también una red de favores y lealtades. Sabía que una palabra dicha en voz alta podía mover una opinión pública pequeña pero ruidosa. No solía responder con rabia. Respondía con estrategia. Aquella tarde llamó a Ortega con la voz medida de quien no necesita levantar el tono para imponer miedo. Ortega llegó a su papelería con su paso calculado y con esa sonrisa que intenta decir que todo está bajo control. Te veo involucrado con esa imprenta, dijo Ramiro sin rodeos. Me dijiste que el barrio debía cuidarse de proyectos raros. Ahora resulta que tu competencia se ha vuelto un lugar de historias que rozan recuerdos. Ortega respondió con calma. No me gusta meterme en líos que no me pertenecen. Pero si esto afecta a los negocios, pues hay formas de hablar con quien hay que hablar. Ramiro dejó el silente mensaje que más le gustaba usar. No es conveniente que esto siga sin control. La presión no tardó en llegar a la Aurora en forma de pequeñas agresiones. Primero un grafiti en la fachada que llamaba al local chantajistas. Después una rueda del carro se pinchó con clavos en la madrugada. Pequeñas acciones que parecían más teatro que amenaza pero que calaban en la confianza de los vecinos. Lalo empezó a encontrar pedazos de papel cortados sobre la mesa de trabajo como si alguien quisiera intimidarlo con el signo más elemental de su oficio. Una madrugada cuando Lalo llegó a revisar la imprenta encontró el equipo principal con la cinta de la prensa rota. No fue un accidente. Alguien abrió la tapa con cuidado e introdujo un objeto que había dañado la máquina. La reparación costó dinero que no tenían en ese momento. Clara lo vio y dijo con voz dura: esto ya no es solo una advertencia. Lalo asintió sin decir nada. Sentía una rabia fría que prefería guardar para no poner en peligro a quienes se acercaban por voluntad propia. Mientras tanto la carta amarilla continuaba su camino. Llegó a manos de una vecina que vivía cerca del viejo mercado. Ella la leyó, la guardó en su bolso y la devolvió a la imprenta con la recomendación de no publicarla hasta tener pruebas más concretas. A veces la gente quería pruebas antes de actuar, otras veces bastaba una sensación para encender una bronca. Julián, que había vuelto a mirar de cerca la carta, se acercó a Lalo y dijo con voz queda: no sé si es mi historia o la de otro. Si fuera mía no sé si tendría el valor. Lalo lo miró y contestó con honestidad: tú no tienes que hacerlo solo. En la otra orilla de la ciudad, la figura de don Ramiro se movía como quien organiza piezas en un tablero. Habló con un concejal del municipio y con un inspector. Les explicó la inquietud de ciertos comerciantes y les presentó su versión de que la imprenta estaba operando fuera de norma. Un informe apareció en la delegación municipal pidiendo la revisión de permisos de la Aurora.
No había denuncias formales del tipo que ameritan clausura, pero el simple proceso administrativo implicaba visitas, papeleo y una posibilidad real de detener la actividad mientras se investigaba. La noticia llegó a la imprenta con la rapidez de los rumores. Lalo sintió que el pecho le pesaba más que la espalda. No era la primera vez que enfrentaba un reto. Había aprendido a levantarse con su familia. Pero aquello era diferente. No era solo su negocio. Era un proyecto comunitario que ya tenía apoyos en lugares que no imaginaba. La señora que vendía tortas dijo: no se preocupen, yo doy la voz en el mercado. El heladero ofreció repartir volantes con la historia. La estudiante universitaria creó un petitorio en línea que, en menos de 24 horas, llevaba cientos de firmas. El inspector municipal llegó un jueves por la mañana con una carpeta y una libreta. Hizo preguntas cortas y anotó con la cara impasible. Requirió ver la documentación sobre manejo de datos personales y la forma en que se entregaban las cartas. Clara respondió con claridad que todo se hacía con consentimiento y que su prioridad era no causar daño. El inspector dejó constancia de eso y, sin embargo, les pidió que registraran cada entrega de ahora en adelante. No fue una amenaza directa, pero la burocracia puede asfixiar a proyectos que viven de generosidad. Mientras tanto, en la plaza, la loma comenzó a organizarse de una manera que sorprendió a muchos. La lectura pública ya no era una iniciativa esporádica. Había un movimiento de apoyo con personas que se ofrecían para acompañar entregas, para mediar en casos difíciles y para ayudar a reparar la máquina si surgía una avería. Había también un grupo de jóvenes que empezaron a grabar pequeñas cápsulas donde leían fragmentos de cartas sin revelar autores. Eso multiplicó la voz de la imprenta y llegó a varios vecinos. El asunto tomó un giro cuando una carta antigua apuntó sin nombrarlo a un escándalo de desalojo que, años atrás, vivió una familia humilde en la calle del Molino y que había terminado con la demolición de una casita que albergaba recuerdos. Los nombres no estaban, pero las circunstancias coincidían con varios negocios que luego prosperaron. La memoria del barrio reaccionó de inmediato. Voces que no se hablaban se entrelazaron en un coro que pedía cuentas. Y en el centro de ese coro, como una sombra que intenta cubrir la luz, estaba la figura del empresario que había ganado terrenos y favores en esa época. Un periódico local se acercó a la Aurora con la intención de hacer un reportaje. Querían hablar con los vecinos, con los voluntarios y con don Ramiro. El reportaje salió en la portada con un titular que sugería que la imprenta había sacado a la luz historias incómodas. La nota no era acusatoria. Era una pieza más bien humana. Pero en la curva mediática las sensibilidades se pueden convertir en linchamientos y en presión política. Ramiro reaccionó como suelen reaccionar los que se sienten atacados. Llamó a abogados y pidió una cita con el editor del diario. Propuso una entrevista donde se defendería de las insinuaciones y aclararía que cualquier acusación debía probarse. Esa llamada tuvo, sin embargo, un efecto contrario al esperado. Muchas personas que hasta entonces no habían querido pronunciarse vieron en la imprenta una ventana para plantear dudas que tenían desde hace años. Empezaron a aflorar anécdotas. Un hombre contó que había perdido tierras por deudas mal explicadas. Una mujer recordó que su abuela tuvo que vender parte de su casa. El hilo que conectaba relatos empezó a formar una tela y la tela apuntaba a decisiones tomadas por intereses que parecían olvidados. En medio de todo eso Lalo sufrió un desánimo profundo. No era solo el miedo a perder el negocio. Pensaba en su papá y su mamá y en las noches en que la cuenta bancaria daba más números rojos que verdes. La imprenta era su hogar además de su sustento. Una madrugada se encontró en la plaza junto al jacarandá hablando en voz alta como si le hablara a un amigo invisible. Clara apareció con 2 cafés en la mano y sin hacer más preguntas se sentó a su lado. No tenía necesidad de hablar mucho para entenderse. Clara había visto cómo Lalo cambiaba cuando las cosas empezaron a salir mal. Ella había visto sus noches sin dormir y esa mezcla de rabia contenida y cansancio. Se acercó y dijo: tranquilo, no vamos a dejar que te aplasten. Lalo sonrió con una mezcla de gratitud y miedo. Las tensiones crecieron hasta que una tarde, cuando la imprenta organizó una entrega de cartas en el centro cultural que antes fue escuela, sucedió lo inesperado. Alguien sacó del sobre una hoja que, aunque no lo decía explícitamente, remontaba a una década en la que una empresa compró terrenos a precios bajos mientras los propietarios desesperados firmaban sin saber.
La carta describía la culpa de quien ahora figuraba como empresario próspero. La lectura se hizo en voz alta por un joven voluntario. Al terminar, algunos miembros de la audiencia empezaron a corear la palabra verdad. El eco atravesó la plaza como si fuera viento. Don Ramiro estaba en la reunión sin que muchos lo supieran. No se presentó con ostentación. Se sentó en un rincón con semblante tenso y con la mano apretada sobre un vaso de agua. No se salió de su papel de ciudadano interesado. Pero cuando la lectura tocó esa historia, el rostro que creía inalterable se transformó en una máscara rota. Salió sin hacer ruido. Un reportero lo vio y lo siguió con cámara en mano. Don Ramiro reaccionó con furia cuando la cámara lo encontró y dijo con voz pretendidamente controlada: «Eso es un atropello. No voy a permitir que se manche mi nombre con anécdotas que no prueban nada». Esa reacción alimentó la noticia y dio combustible a quienes ya lo veían como el epicentro del problema. A partir de ese momento la estrategia cambió de manos. Don Ramiro pidió medidas más formales. Su abogado presentó una queja por difamación y la delegación municipal lanzó una inspección más exhaustiva. 2 oficiales se presentaron en la imprenta y pidieron el libro de entregas. La gente que había apoyado la ruta sintió que algo se perdía en el papel y en la firma. La chica universitaria que había creado el petitorio en línea empezó a recibir mensajes agresivos por la red social. Ortega intensificó sus conversaciones con posibles clientes que habían retrocedido en apoyar la ruta por miedo a ser arrastrados. El conflicto se volvió público en una sesión de cabildo que se llenó de vecinos divididos. Hubo gritos y hubo palabras ponderadas. Un concejal propuso la apertura de una mesa de diálogo para investigar posibles irregularidades en las compras de terrenos de hace años. Otro pidió que se aclarara la situación administrativa de la imprenta. La mesa fue aceptada a regañadientes y se marcó una cita para la semana siguiente. En lo personal, la relación entre Lalo y Clara se fue bañando de pequeños gestos. No hubo grandes declaraciones de amor. Hubo más bien silencios compartidos, cafés traídos en días de tormenta y manos que pasaban una servilleta sin que la otra lo pidiera. Una noche Clara se quedó a ayudar a reparar la prensa. Cuando terminaron y la pieza finalmente comenzó a funcionar de nuevo, Lalo, con las manos todavía manchadas de tinta, miró a Clara y dijo: «No sé cómo agradecerte». Ella lo miró y respondió con humor: «No empieces porque vas a sonarte a cliché». Los dos rieron como si aquel momento fuera un respiro. El barrio se había vuelto un campo de batalla y aún así había pequeños refugios donde la vida continuaba. Mientras tanto, Julián decidió que era momento de enfrentar su pasado. Llamó a la hija de la familia que perdió su casa en la demolición y acordaron encontrarse en la iglesia vieja del barrio. Sentado en la banca de madera, Julián leyó la carta amarilla y habló de su arrepentimiento. La otra persona escuchó con ojos que no siempre reflejan perdón al primer intento. Fue un encuentro áspero lleno de verdades que dolían. Al terminar no hubo abrazo inmediato. Hubo un acuerdo de hablar otra vez y la promesa de empezar a reparar lo que se pueda reparar. Para Julián fue un peso menos del que salir a caminar no lo dejara pensar en cada paso. Para la otra persona fue el inicio lento de un proceso que no garantiza nada pero que abre una puerta. La semana de la mesa de diálogo llegó con expectación. Vecinos, periodistas, abogados y representantes del municipio ocuparon las sillas. La mesa se abrió con acuerdos de procedimiento y con una solicitud clara de pruebas. Los que apoyaban a la Aurora trajeron testimonios de quienes recuperaron cartas y de cómo éstas habían ayudado a cerrar heridas. Los que estaban del otro lado, entre ellos representantes de negocios y algunos expropietarios de tierras, hablaron de la necesidad de rigor y de pruebas documentales. En medio de la sesión, un grupo de jóvenes vinculados a la imprenta proyectó en una pared videos breves donde se mostraban encuentros que habían sido resultado de las cartas. Había llanto, había risas, había reconciliaciones pequeñas. La proyección movió a varias personas. No era una evidencia legal como tal, pero sirvió para mostrar el impacto social del proyecto. La conversación se prolongó y dejó claro que la ciudad necesita instrumentos que combinen verificación con humanidad. La paz fue de corta duración. Una carta que nadie esperaba llegó a la imprenta justo cuando el sol caía y los últimos rayos pintaban de naranja las fachadas. Era un sobre anónimo con una frase escrita a mano en la tapa que decía: «Quien siembra memoria cosecha tormenta». Dentro había una foto antigua en blanco y negro que mostraba a un hombre joven acompañado de una mujer y un niño.
Al dorso alguien había escrito una fecha y una calle que coincidía con una parte de la historia que muchos vinculaban a don Ramiro. Esa prueba visual fue el primer eslabón de algo más contundente para quienes buscaban verdad. Cuando la foto fue mostrada en la mesa de diálogo el aire se tensó. No era prueba concluyente pero removía lo que algunos preferían dejar en silencio. Don Ramiro negó todo con la violencia calmada de quien no acepta mancha en su reputación. Dijo que se trataba de una manipulación y pidió pruebas confiables. Su defensa fue intensa. Aún así el rumor se convirtió en un torrente difícil de contener. La Aurora recibió entonces una carta formal donde se informaba que el municipio ordenaba la suspensión temporal de actividades mientras se realizaba un análisis de datos personales y cumplimiento normativo. Fue un golpe. No era una clausura definitiva pero la paralización era real. La imprenta dejó de imprimir por orden oficial. Los voluntarios sintieron el aire cortarles el aliento. Las cartas quedaron en cajas bajo llave y el barrio se llenó de conversaciones saturadas por la preocupación. Esa noche el silencio de la Aurora fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era la señora Morales con una carpeta en la mano y con la mirada de quien ha decidido que no es momento de esconderse. Traía cartas de profesores, firmas de artistas locales y una oferta de apoyo jurídico por parte de una universidad pública. Dijo sin más palabras: no vamos a permitir que la burocracia mate esto en nombre de un supuesto procedimiento técnico. Lalo la miró y por primera vez en días sintió que no estaba solo frente a la maquinaria. La cosa escaló una semana después cuando apareció una orden de la delegación para incautar temporalmente ciertos archivos hasta que se comprobara que no había vulneración de datos. Las cajas con cartas permanecieron cerradas en una bodega municipal. Los voluntarios intentaron bloquear el traslado con presencia física y con el apoyo de abogados. La policía se presentó para hacer cumplir la orden y hubo empujones suaves y mucha tensión. Nadie quería que las cartas se perdieran. Los que apoyaban la incautación decían que se trataba de un procedimiento legal. Los que la frenaban hablaban de un ataque cultural y moral. En medio de ese desorden la imprenta recibió otra mala noticia. La máquina de impresión principal había sido saboteada de nuevo, esta vez con más daño. Había piezas rotas que tardarían semanas en reponerse. Algún anónimo había decidido que el silencio se impondría por la vía del daño físico. Fue un acto que estremeció a todos. Lalo se quedó mirando los pedazos de metal y tinta como quien mira el mapa reventado de una travesía. No encontró palabras. La presión visible se convirtió en resistencia organizada. Las redes locales juntaron personas para una manifestación pacífica frente a la delegación. Hubo conciertos espontáneos, lecturas públicas y una cadena humana. La ciudad notó el ruido. Algunos medios locales empezaron a cuestionar si la incautación respondía a razones técnicas o a intereses que querían callar historias incómodas. Don Ramiro negó cualquier vinculación con los daños materiales. Pero las dudas ya habían germinado. La historia tomó un giro inesperado cuando un periodista joven de la ciudad logró acceder a archivos históricos de la municipalidad. Allí encontró una serie de documentos que, si bien no probaban de forma concluyente responsabilidad legal, sí mostraban negociaciones extrañas y cambios de registro que merecían investigación. El artículo periodístico no señalaba culpables con nombre y apellido. Señalaba vacíos administrativos en procesos que afectan a familias humildes. Fue suficiente para volver a mover el tablero. Por la noche, cuando la presión y las noticias de la jornada empezaban a dormitar, Lalo y Clara se sentaron en la vereda frente a la imprenta con un termo de café compartido. Dijeron poco. La cercanía hablaba por ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él cerró los ojos por un instante como si el gesto fuera un ancla. En voz baja Clara dijo: alguna vez creí que las historias eran de papel nada más. Ahora veo que son lo que nos mantiene en pie. Lalo la miró y contestó con la verdad que cuesta confesar: a veces me da miedo no ser suficiente. Ella le apretó la mano y respondió: entonces somos suficientes juntos. La segunda parte de la historia sigue con Arenas moviéndose bajo los pies de la Aurora. Las cartas estaban en manos oficiales. La prensa se había enfocado en la disputa administrativa. Don Ramiro había mostrado su descontento de manera pública y había empezado a mover su red de influencia. Ortega, presionado por ambos bandos, comenzó a tomar posturas más consistentes. Las máquinas estaban dañadas y la comunidad se había activado como nunca antes.
Entre tanto, Julián insistía en reparar aquello que podía reparar y la relación con la familia afectada iba dando pasos pequeños pero firmes. La ruta de las cartas había probado ser una fuerza capaz de abrir heridas y también de ofrecer curación. El precio que pagaban era alto. Al final de esta etapa quedó claro que la verdadera batalla no era entre una imprenta y un empresario. Era entre una manera de entender la ciudad y otra que prefería esconder historias incómodas con la apariencia de orden. La Aurora se volvió la esquina donde la memoria y el poder se miraban a los ojos. Cuando todo parecía que iba a estallar de nuevo, alguien dejó sobre el mostrador un sobre sin remitente. Dentro apenas había una línea escrita con tinta corrida que decía: la verdad duele pero libera. Fue como una bofetada y una promesa al mismo tiempo. Lalo lo tomó con manos temblorosas y guardó el papel en el bolsillo como quien guarda una brújula. Afuera la ciudad respiraba con dificultad y a la vez con esperanza. La mañana en que las cajas con las cartas que habían sido incautadas por la delegación quedaron todavía en la bodega municipal, la plaza se llenó de gente. No fue una multitud salvaje ni una protesta que buscara romper ventanas. Fue algo más íntimo, más de barrio. Gente con mantas, con termos de café, con niños en bicicleta y abuelos que habían escuchado muchas historias y aún así querían escuchar una más. La gente se sentó como quien se prepara para una larga conversación. Nadie gritó, nadie lanzó consignas. Solo se hicieron presentes como quien cuida una casa que puede desaparecer si hoy nadie la protege. La primera noticia de la mañana fue que el equipo legal de la universidad pública había aceptado llevar el caso de la Aurora pro bono. Un grupo de estudiantes de derecho coordinados por una profesora que había crecido en la loma entraron en la historia con una mezcla de rabia profesional y ternura por lo que significaban aquellas cartas. Trajeron documentos, estrategias y un entusiasmo que se pegó a la gente como lluvia de verano. Su primer movimiento fue pedir una medida cautelar para impedir que las cajas se destruyeran o que se perdieran mientras se investigaba el fondo de la cuestión. La medida procedió. La bodega municipal quedó bajo custodia judicial y las cajas no se movieron. No era una victoria definitiva, pero sí un respiro. Mientras los abogados hacían su parte, los periodistas seguían buscando hilos que conectaran pasado y presente. El joven reportero que había logrado acceder a archivos municipales encontró una serie de notas internas que mostraban comunicaciones entre el municipio y las empresas que habían adquirido terrenos hace décadas. No era la prueba final, pero sí una evidencia que hacía necesario mirar más profundo. El periódico publicó una investigación longitudinal que preguntaba dónde estaban las voces que no habían sido escuchadas cuando se hicieron las compras y por qué ciertos expedientes no tenían la claridad que la gente merece. Al mismo tiempo, la comunidad empezó a recomponer la imprenta. Una colecta impulsada por los vecinos y por los negocios que sí creían en la Aurora permitió comprar piezas y pagar a quien podía reparar la prensa con urgencia. El señor del taller de máquinas que vivía en la otra calle vino con sus herramientas y su habilidad antigua que sabe de tornillos y paciencia. Arreglaron partes, reemplazaron rodillos, restauraron el motor que parecía haber perdido la fe. El taller volvió a sonar con su música característica, esa que anuncia trabajo y que para muchos era mejor que cualquier canción en la radio. El día que la primera caja volvió a la Aurora bajo supervisión legal fue como si la imprenta recuperara el aliento. Abrieron la caja con cuidado, como quien abre un baúl de familia. Las cartas estaban acomodadas en sobres amarillentos y atadas con hilo. Cada una era una persona que no había desaparecido del todo. Los voluntarios empezaron a revisar la lista de entregas y a preparar encuentros. La comunidad respiró más tranquila aunque sabían que la batalla no había terminado. La mesa de diálogo se reanudó con nueva evidencia y con un nivel de presión que las autoridades no pudieron ignorar. Los funcionarios tardaron en reaccionar, pero al final la investigación formal sobre las compras de terrenos que habían levantado sospechas se abrió con rigor. No se trataba únicamente de sancionar por sancionar. Se trataba de mirar cómo se habían tomado decisiones que afectaron a familias enteras y de identificar responsabilidades administrativas y civiles. La investigación sacó a la luz que en algunos casos hubo cláusulas poco claras, tasaciones cuestionables y firmas que en su momento se firmaron bajo presiones económicas intensas. No fue un escándalo mediático de golpes y escándalos. Fue un proceso administrativo que empezó a devolver nombres y fechas a quienes habían sido borrados. Don Ramiro intentó mantenerse impasible. Sus abogados trabajaron para minimizar cualquier daño.
Ofreció declaraciones medidas donde hablaba de equidad y de que la historia no debía ser juzgada con el diario de hoy. Pero la ciudad ya no estaba dispuesta a aceptar evasivas. Algunos negocios que antes lo apoyaban se distanciaron. Sus cenas de influencia tuvieron menos invitados. Su prestigio social, que siempre fue la prenda más valiosa, empezó a mostrar descosidos. En un giro inesperado y humano que nadie había previsto, la historia sacó de su silencio el propio pasado de don Ramiro. Un testimonio viejo de una vecina mostró que él no había actuado siempre como el villano que la gente ahora dibujaba. Contó que en su juventud había tenido escasez y que ciertas decisiones se tomaron en un tiempo donde la única ley parecía ser sobrevivir. No fue una excusa legal ni un salvoconducto moral. Fue una pieza más del rompecabezas que mostró que la vida es compleja y que las personas no suelen ser solo una cosa u otra. La consideración pública cambió en un matiz. No todo el mundo pidió castigo, pero sí muchos pidieron reparaciones y transparencia. En paralelo con la investigación, aparecieron pequeñas reconciliaciones que no entraban en ningún expediente. Julián volvió a ver a la familia que había perdido su casa. No fue un final de película con abrazos y perdones instantáneos, pero sí un camino que se empezó a transitar con claridad. Empezaron a hablar de acuerdos, de pequeños pagos simbólicos, de restauración de la memoria del lugar que había sido demolido. La hija que aún vivía en la ciudad aceptó una reunión pública donde se leyó parte de la correspondencia restaurada por la Aurora. La lectura fue dura y hermosa a la vez. Habló de pérdidas y de resistencia. Esa noche, al irse a dormir, Julián quedó iluminado por la sensación de haber tomado una decisión que lo liberaba de algo que le pesó por años. La imprenta por su parte recibió una oferta que cambiaría su horizonte. La universidad que había ayudado con el equipo legal propuso convertir una parte del espacio de la Aurora en un pequeño laboratorio de memoria y un taller de restauración de papel. No se trataba de cerrar la imprenta ni de convertirla en museo. Era más bien una alianza donde estudiantes de distintas carreras aprenderían el oficio y a su vez colaborarían con el archivo de historias del barrio. La propuesta entusiasmó a los voluntarios y dio una forma sostenible al proyecto. Además ofrecía un mecanismo para enseñar a otros barrios a proteger su memoria. La Aurora dejó de ser solo una imprenta para transformarse en un nodo cultural. Clara y Lalo vieron en esa alianza una puerta abierta. Había noches en que hablaban de reorganizar el espacio para recibir a estudiantes y visitantes. Querían que el lugar siguiera siendo de barrio, con su mesa de café y su máquina de coser en la esquina. No querían grandes carteles ni pretensiones. Pero sí pensaban en que alguien en 20 años pudiera entrar y sentir que la ciudad aún recordaba su historia. La presión sobre don Ramiro continuó hasta que la investigación mostró suficientes elementos como para iniciar un procedimiento que incluyera mediación pública. Hubo denuncias formales por irregularidades administrativas y la posibilidad de responsabilidades civiles. El empresario optó por una salida que a muchos les pareció inteligente. Presentó una disculpa pública en un acto donde no buscó dramáticas redenciones, pero sí admitió que en algunos procesos hubo decisiones que, con la distancia del tiempo, merecían revisión. Ofreció además crear un fondo para la reparación de los antiguos domicilios afectados por las compraventas, un fondo que administraría una comisión integrada por representantes del barrio, de la universidad y de la municipalidad. No todos aceptaron de inmediato. Algunos pidieron cárcel, otros querían que la disculpa fuera más concreta. La decisión de muchos fue aceptar la posibilidad de reparar parcialmente el daño, porque la prioridad para la gente era recuperar casas y memoria y no solo ganar una batalla simbólica. La Aurora recibió el primer aporte de ese fondo y con eso se pudo no solo reparar parte de la imprenta sino también crear pequeñas becas para jóvenes que quisieran aprender restauración de papel y tipografía. La calle donde estaba la imprenta recuperó su movimiento. Empezaron a llegar encargos que no eran solo bodas de hotel ni carteles fríos. Gente pidió reimpresiones de viejos folletos de la asociación vecinal, reconstrucciones de marcas de negocios antiguos y reimpresiones de cartas para quienes querían conservar una copia sin exponer la original. La economía local respiró de a poco. Aún así la paz fue hecha a medias y con cautela. Ortega regresó a su negocio pero ya no con la misma violencia con que había intentado cerrar a la Aurora. Había aprendido que en un barrio las reputaciones también cambian. Algunos clientes dejaron de comprarle por su actitud y otros, más pragmáticos, siguieron eligiéndolo porque la vida es, entre otras cosas, acuerdos.
Ortega y Lalo mantuvieron cierta distancia profesional que con el tiempo evolucionó hacia una competencia más sana. No se convirtieron en amigos pero sí en vecinos que entendieron que el espacio común es mayor que las diferencias. Hubo resistencias más duras. Algunos miembros de la vieja guardia del barrio no aceptaron el reconocimiento público y decidieron que la imprenta había causado un daño al remover historias que deberían haber quedado en el cajón de la familia. Hubo quiebres en amistades que no volvieron a su forma anterior. Eso también forma parte de cualquier transformación. No todo puede repararse en un día ni con una disculpa. La memoria tiene pliegues que el tiempo no alisa sin paciencia. La recuperación de la Aurora permitió que nuevas historias llegaran. Algunas eran alegres y pequeñas. Una señora encontró una carta donde su madre le dejaba instrucciones sobre cómo preparar una salsa secreta para las tortillas. La receta volvió a las manos de la familia y ahora las tortas olían mejor que antes. Otra familia descubrió que su abuelo, un hombre que siempre guardó silencio, había escrito una carta de amor que nadie sabía. Verla fue como encender una lámpara en una casa donde se pensaba que todo estaba apagado. No todo era grandioso ni histórico. Muchas de las cartas servían para que alguien volviera a ser persona ante sus propios hijos. El proyecto de la Aurora se consolidó como un referente para varios vecinos. Empezaron a llegar encargos para diseñar una ruta de memoria en otros sectores de la ciudad. Lalo pasó de ser el chico que arreglaba tipos en una esquina a convertirse en maestro de jóvenes que querían aprender el oficio de imprimir y reparar. Clara se involucró con la parte de lo comunicacional y administrativa. Juntos encontraron maneras de balancear la vida, el trabajo y el amor que se iba construyendo sin demasiadas declaraciones pomposas pero con mucha compañía. Hubo una ceremonia de reinauguración sencilla. No hubo discursos largos ni invitados de la alta sociedad. Fue una tarde de domingo con música, con lecturas y con niños pintando carteles en la vereda. La prensa local vino y no hizo un reportaje sensacional. Hizo una nota donde se contaba que en un rincón de la ciudad un proyecto comunitario había mostrado que las historias importan. Lalo subió al pequeño banquito, tomó una carta para leer un fragmento y su voz tembló. No por la emoción que esperan las cámaras, sino por el peso de reconocer que aquello que nació de la curiosidad y la nostalgia se había vuelto un refugio para muchos. Don Ramiro asistió a esa reinauguración aunque no ocupó un lugar en primera fila. Estuvo cerca, observando con la expresión de quien intenta entender algo que estaba fuera de su práctica. Al final se acercó a la puerta y dejó en la caja de donaciones un sobre con dinero destinado a reparar una casa en la calle del Molino. No fue un acto que borrara lo pasado. Fue, sin embargo, una acción concreta que el barrio decidió aceptar como parte de un proceso de reparación. Hubo murmullos, hubo miradas, hubo quienes se apartaron. La decisión de aceptar esa ayuda la tomó una comisión formada por vecinos y por representantes de la universidad. Elegir la manera de recibir una restitución implicó debates que fortalecieron la democracia de barrio. Con el tiempo la ruta de las cartas siguió su marcha. La Aurora archivó con orden muchas historias y las protegió. Crearon un protocolo de entrega que respetaba la privacidad pero que permitía encuentros auténticos. Formaron una red con otras imprentas y bibliotecas para que nadie más tuviera que enfrentar la indiferencia con la que tantas cartas se perdieron en su momento. Aprendieron a combinar el rigor del registro con la ternura del encuentro. La vida privada de Lalo y Clara tomó una forma que a ellos les gustó. No hubo boda ostentosa ni promesas exageradas. Hubo más bien decisiones compartidas. Compartieron un piso pequeño donde una pared estaba tapizada de apuntes y bocetos. Tuvieron una tarde en que invitaron a sus familias a cenar con tortillas y café. Sus padres se miraron como quien entiende que los oficios del otro también son dignos. La madre de Lalo lloró un poco y luego se acercó a Clara y le agradeció por cuidar al hijo que siempre olía a tinta. Fue un gesto sencillo que les dijo mucho de su lugar en la vida del barrio. El jacarandá en la plaza siguió dando sombra y en primavera volvió a llover pétalos morados. La ciudad había cambiado algunas cosas. Las mesas de diálogo se volvieron una herramienta con la que ahora se resolvían disputas pequeñas antes de que se hicieran grandes. El equipo legal de la universidad siguió colaborando y la municipalidad se hizo más cuidadosa con los procesos administrativos. No todo fue perfecto. Hubo retrocesos y días difíciles. Pero se había aprendido algo esencial.
En una tarde cualquiera, años después, un niño entró a la Aurora con una carta arrugada en la mano. La entregó a Lalo con una voz que esperaba maravillas. Dijo que era para su abuelo que había fallecido pero que antes de irse había pedido que su nieto la guardara. Lalo la tomó con cuidado y describió cómo deberían restaurarla. Cuando el niño salió, Clara le ofreció una galleta y le dijo que volviera en una semana para ver cómo quedaba la letra antigua. Aquello les recordó que la imprenta seguía siendo un oficio de paciencia y cariño. La historia que empezó con una caja de madera cerrada y con una llave volvió a hablar de memoria y de la manera en que las comunidades se salvan a sí mismas cuando deciden escucharse. La Aurora no se convirtió en un templo de perfectas certezas. Se convirtió, mejor dicho, en un lugar imperfecto donde la gente aprendió a reparar lo roto con manos y con palabras. Lalo miraba muchas noches la calle desde la ventana de la imprenta y pensaba en todo lo que había pasado. No se sentía un héroe. Se sentía un vecino que tuvo coraje de abrir una caja y leer. Recordaba a Clara apoyando su cabeza en su hombro en noches de cansancio. Recordaba a Julián caminando con pasos más ligeros. Recordaba a la señora que encontró la postal y que volvió a sonreír. Pensaba en los conflictos con don Ramiro que no se resolvieron con odio sino con acciones que obligaron a mirarse. Pensaba en Ortega que había aprendido a poner un poco más de cuidado cuando la comunidad habla. Un día se acercó un joven periodista que había seguido el caso desde el principio y le pidió a Lalo que explicara en pocas palabras por qué empezó la ruta de las cartas. Lalo lo pensó y dijo algo sencillo que fue recogido por la grabadora y luego por muchas personas que lo repitieron. Dijo que todo había empezado porque alguien dejó una carta en una caja y porque eso le recordó que las cosas más importantes suelen ser las que la gente cree que ya no sirven. Hay mucho de eso en la vida, dijo luego, que no se puede tirar a la basura sin antes ver si alguien la necesita. El joven periodista sonrió y le agradeció. Lalo guardó silencio un instante y luego añadió que la memoria no es un archivo que se cierra. Es una conversación que hay que mantener viva. Y con esa idea volvió a su mesa de trabajo a limpiar un tipo de letra que había visto demasiadas manos en la historia. La Aurora siguió imprimiendo, restaurando y entregando cartas. Siguió siendo un taller con olor a tinta y a madera que en la noche olía a historias. La plaza con el jacarandá seguía recibiendo lecturas en domingo. Y en cada lectura había alguien que por un rato se permitía ser escuchado. La última imagen de esta historia es simple. Una hoja restaurada, recién salida de prensa, apoyada en la mesa con una marca de tinta que parece una firma. Afuera el jacarandá suelta una lluvia de pétalos morados que se posan en las sillas vacías. Alguien viene a recoger una carta con las manos temblorosas. Y en la puerta, Lalo, con la camisa manchada de tinta, mira el barrio y dice en voz baja: gracias por quedarte. La Aurora sigue abierta y en cada apertura hay más de una historia que necesita ser leída.